Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos en este maravilloso día donde vamos a estudiar la palabra del Señor. Yo sé que la palabra que el Señor ha puesto hoy en mi corazón va a bendecir mucho tu vida. Primero que todo, gracias por estar conectado y también gracias al Señor porque a través de la tecnología podemos estar unidos en un mismo espíritu, en la fe, unidos en un mismo sentir de que Dios nos habla, de que Dios nos llena de su presencia, y hoy la presencia del Señor va a llegar a tu vida, a tu casa, ahí donde te encuentras, va a llenar tu vida, va a traer paz, va a traer contentamiento y por supuesto creemos en los milagros, por eso también va a traer respuesta. Así que todos siéntanse muy bienvenidos. De verdad estoy muy emocionado y vamos a poner todo en manos del Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, por tu misericordia tan maravillosa que hasta el día de hoy, Señor, has estado con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque hoy vas a derramar de tu lluvia sobre cada uno de nosotros, Señor. La lluvia de tu palabra, la lluvia de tu presencia, la lluvia del cielo que nos refresca, Señor. Esa lluvia poderosa, Señor. Gracias porque hoy sabemos que va a llegar a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy quiero hablar un tema acerca del agua. El agua. Cuando a alguien le cortan el agua de la casa, qué torta, ¿verdad? Muchas veces es más fácil estar sin electricidad que sin agua, porque el agua, hermanos, es pero tan necesaria para todas las áreas de nuestra vida. Imagínate nada más que nuestro cuerpo. Nosotros estamos compuestos, nuestro cuerpo está compuesto por un 60% de agua, el cerebro por un 70% de agua, la sangre por un 80% de agua, tus pulmones están compuestos por un 90% del agua. Por eso el agua, dicen por ahí, ¿verdad? Hay un eslogan que dice que el agua es vida, y eso es lo que representa el agua en la palabra del Señor, vida, porque necesitamos el agua para vivir. En el momento que no tenemos agua nos secamos, en el momento que no tenemos agua pues obviamente hay una gran sequía, las cosechas mueren, los animales mueren, se desatan las pestes, comienza una serie de situaciones negativas a ocurrir alrededor del lugar donde no está cayendo el agua. Por eso podemos ver claramente lo necesaria que es el agua. El agua es muy necesaria, al igual que las cosechas necesitan el agua para mantener el alimento, nosotros necesitamos el agua también para estar frescos, para estar renovados, para tener fuerzas, para tener los minerales y la energía que necesitamos, pues por supuesto, en todo momento de nuestra vida. Porque cuando no hay agua, ¿sabes? Lo primero que viene a visitar es la muerte. Se marchita toda, comienza el hambre y comienza el polvo también a levantarse, quitándonos la visibilidad. Y sabes, el agua limpia el aire, el agua limpia todas las cosas. Por eso el agua es tan maravilloso. Y sabes, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, vemos claramente una de las cosas que más hacía pecar al pueblo de Dios. Porque en los momentos que venían sequías por la zona donde ellos se encuentran, pues obviamente habían muchas sequías, y entonces ellos estaban siempre, adoraban a Dios, Dios les hacía un milagro y entonces se acercaban a Dios, pero de un momento a otro venía la sequía y entonces por cultura todo el mundo adoraba a los Baales, que es una deidad pagana, y entonces pensando que ellos eran los que controlaban el clima, la naturaleza y todo esto, entonces comenzaban a adorar y se apartaban de Dios. Al apartarse de Dios, pues obviamente a Dios no le hacía gracia, entonces Dios se enojaba con su pueblo, permitía que le sucedieran cosas, y así era un ciclo, era cíclico esto. Se contentaban con Dios, venía la sequía, se enojaban con Dios, Dios se restauraba con ellos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, cuando faltaba el agua donde ellos, como les decía ahora, ellos iban a buscar a los Baales, que son dioses de esta deidad pagana, que según los brujos y los hechiceros son los que controlan el clima y la provisión de agua, pero están totalmente equivocados, porque dice la escritura que la tierra y toda su plenitud es de Dios. Dios es el dueño de todo, Dios es el que hace que llueva, que no llueva, Dios es el que hace el clima, o sea, Dios es el dueño de todas las cosas. Por eso estamos en tiempos, hermanos, donde definitivamente la palabra que sale de nuestra boca tiene el poder para cambiar las cosas. Sabes, muchos andan buscando esa provisión de agua y llamémosle a esa agua las finanzas, la paz, el amor, la provisión en cosas, andan buscando el agua en cosas que no son Dios, y definitivamente nosotros tenemos que venir a Dios. Definitivamente Dios es el único que nos va a proveer el agua suficiente que necesitamos todos los días de nuestra vida para todo lo que nosotros nos desempeñamos, para nuestro cuerpo, para las cosechas, para los animales, para todo necesitamos
necesitamos el agua. Entonces, ¿sabes una cosa? En los tiempos antiguos hay una gran historia, una mujer viuda que por el racionamiento de agua no tenía que comer, no había sustento para su vida, definitivamente no tenía absolutamente nada que comer y había tomado una decisión emocional, pues sus dioses, o sea, su creencia, su religión. Recordemos que religión es lo que liga al hombre con Dios. Ella había escogido la religión de los Baales. Para ella los Baales eran los que traían la provisión, para ella los Baales eran los encargados del clima. Pero ¿qué pasó? Había una gran sequía. Y entonces ahora, ¿qué está pasando? Como ella tenía su vida puesta, su confianza puesta en los Baales, ¿sabes? Ella había tomado una decisión emocional, pues sus dioses no habían traído la lluvia necesaria, o sea, lo que ellos necesitaban. Esta mujer era viuda, esta mujer tenía un hijo, y recordemos que en la antigüedad las mujeres viudas eran desamparadas, eran apartadas literalmente de la sociedad, y esta mujer así estaba. Estaba con su hijo, estaba recogiendo leña, estaba haciendo los preparativos, y dice la palabra del Señor, porque de un momento a otro aparece el profeta Elías. El profeta Elías venía casualmente de tener una gran batalla con los profetas de los Baales. Los profetas de los Baales y el pueblo, como se había volcado a ellos, el pueblo estaba buscando una solución para la sequedad, la sequía que les estaba acechando, porque en los capítulos de Primera de Reyes 16 en adelante podemos estudiar esto claramente. Dios estaba tan enojado con el pueblo que envió al profeta para que dijera: no va a llover más por mi palabra, y paró de llover. Entonces todo el pueblo que se había volcado a los Baales estaban buscando que los Baales trajeran la lluvia, y entonces hicieron, digámoslo así, hicieron como una competencia. Todos los profetas de los Baales levantaron un altar, y el profeta Elías le dijo: sí, claro, levanten un altar y vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Los profetas de los Baales hicieron un altar, pasaron todo el día, se cortaban, hacían un montón de cosas, y ¿saben qué pasó? Nada. El profeta Elías estaba por allá burlándose de ellos y les decía de que es que seguro está dormido su Dios, no sé qué. Ahora sí van a ver que hay un Dios verdadero. Entonces él hizo un altar para el Señor, cayó fuego del cielo, consumió inclusive el agua que habían puesto alrededor. Ve el acto profético que hizo este profeta, el profeta Elías, porque en una gran sequía él mandó a traer cántaros de agua para llenar una zanja que había hecho y que todo el mundo viera el poder de Dios. El fuego cayó, consumió el holocausto, consumió toda el agua, y entonces ahora sí se manifestó el poder de Dios. Cuando los Baales se dan cuenta, los profetas de los Baales se dan cuenta de estos, Elías se levanta y les corta la cabeza a 450 de ellos, y luego él se va a un lugar a esconderse. Pero esta es otra historia. Aquí lo vemos donde Dios lo envía directamente a este lugar, y él se encuentra con esta viuda. Él viene caminando y Dios le dijo: anda donde esa viuda, porque sabes una cosa, Dios siempre está al cuidado de nosotros, y aunque parece que las cosas no son como deberían de ser, Dios siempre tiene un plan para nuestra vida. Y aquí estaba esta viuda recogiendo leña, y entonces viene el profeta y le dice: mujer, ¿cómo le va? Tráigame un poco de agua. O sea, estaba apelando para que ella le trajera algo que era de primera necesidad y era muy difícil de conseguir. En Primera de Reyes 17:12 dice la palabra del Señor, porque el profeta le dice: agua y necesito algo de comer. Y entonces ella le dice: le juro por el Señor su Dios que no tengo un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Eso era lo que había en el corazón de ella. Después de que comamos el poquitito que tenemos, nos vamos a morir. Pero nótese algo muy importante. Cuando viene el profeta, ella le dijo: le juro por su Dios, no por el Dios de ella, porque los dioses de ella eran los Baales. ¿Y qué había obtenido de ellos? Absolutamente nada. Entonces esto me habla de que ella era una esclava de la realidad. ¿Por qué? Porque un esclavo de la realidad nunca va a entender la bondad de Dios. Nunca van a comprender que tenemos un Dios bueno, un Dios que responde siempre, un Dios que está al cuidado de nosotros. Por eso ella le dijo su Dios, porque los dioses de ella eran los Baales, esa creencia religiosa comunitaria. ¿Por qué? Porque ella se había hecho parte de la comunidad. La comunidad creía en una cosa y ella creía exactamente lo que ellos creían. Hermanos, en medio de esta crisis, de esta pandemia, la gente
gente solo está hablando de desgracias, la gente solo está hablando de ruina, la gente solo está hablando de muerte, la gente solo está hablando de escasez, la gente solo está hablando inclusive de lo que no ha pasado. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? ¿Cómo nos vamos a levantar? ¿Cómo vamos a construir? ¿Cómo vamos a reconstruir? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Hermanos, vivamos este momento tomado de la mano de Dios, porque Dios nos va a sostener a través de ¿qué? A través de su palabra. Lo que Él ha dicho a cada uno de nosotros, eso se va a cumplir en nuestras vidas. Ella era esclava de esta realidad. ¿Por qué? Porque se había aliado con su comunidad y su comunidad solamente creía en los Baales. Este es el gran peligro que nosotros tenemos. Hermanos, si somos hijos de Dios, si creemos en el Señor Jesucristo, obviamente no vamos a ser iguales a los demás. Nos van a decir locos, claro que sí. Muchas veces me han dicho, pastor, pero usted solo habla de fe, usted está loco. Hermanos, la fe es lo que mueve al mundo, la fe es lo que ha vencido al mundo y la fe es lo que nos va a ayudar a salir de esta situación en victoria y ver oportunidades donde otros no la ven, que se abre el cielo donde otros tienen el cielo cerrado, que vengan las respuestas de Dios donde otros parece que hay un silencio sepulcral. Eso es lo que hace la fe, por eso hablamos de fe. Por eso, hermanos, tenemos que vivir en fe, hablar en fe, pensar en fe, hacerlo todo, absolutamente todo en fe, porque dice la palabra del Señor que lo que no proviene de la fe es pecado. Por eso yo tengo que vivir en fe, tengo que caminar en fe, tengo que hacerlo todo en fe. Entonces ella nunca iba a entender la bondad de Dios, porque ella pensaba, ay, si todos están mal, yo también. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo en este tiempo. La gente dice, ay, es que a él está pasando eso y a mí también. No, es que hay escasez, a mí también. Es que no, hermano, nosotros no somos a mí también, nosotros somos hijos de Dios y tenemos un Dios grande, un Dios que responde a nuestra vida, un Dios que camina con nosotros, un Dios que nos cubre, un Dios que nos protege, pero también un Dios que nos provee. Así que no somos de los yo también, nosotros somos diferentes porque confiamos en el único y soberano Dios, en Jehová de los ejércitos. En Él está puesta nuestra confianza. Pero hermanos, aquí cabe la gran pregunta, ¿a cuál Dios le estás pidiendo? Así como esta mujer probablemente le había pedido a los Baales siempre, porque cuando ella le dijo al profeta, a tu Dios, era porque ella no creía en nuestro Dios, sino creía en los Baales, creía, recordemos que aquella cultura pagana tenían dioses para todo, el dios sol, el dios luna, el dios río, el dios vaca, el dios perro, tenían dioses para todas las cosas, y había un dios de los Baales que era el contrincante, por decirlo de alguna forma, con Dios, y era donde ella había puesto su confianza. Pero aquí viene mi pregunta, ¿a quién le estás pidiendo? ¿Al que todo mundo le reza? ¿A la que todo mundo piensa que es la que va a traer la respuesta? ¿O al que tiene comunión contigo y te ha dado las más maravillosas promesas desde que estabas en el vientre de tu madre? Si tienes esperanza en este momento es porque el Espíritu Santo está contigo. Esta mujer había hecho un juramento falso primeramente. Había mentido porque dice, no tengo absolutamente nada, pero sí tenía, porque ella misma dijo, voy a ir a preparar una comida con mi hijo, vamos a comer y luego nos vamos a dejar morir. Sí tenía, pero había mentido por tu Dios, porque para ella Dios era cualquier cosa. Yo juro por Dios, cuando la gente quiere salir de algún problema, yo lo juro por Dios. Hermanos, tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado, no podemos jurar por Dios. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. Pero aquí vemos esta mujer que había hecho este juramento falso porque simplemente no creía. La confesión de su boca reflejaba su arraigo a la realidad de muerte que estaba viviendo todo el pueblo. Todo el pueblo estaba esperando nada más morir. Así le estaba sucediendo a ella. Vamos a comer el último bocado y vamos a morir. Hay mucha gente que está esperando morir. Hay mucha gente que está esperando lo malo. Hay mucha gente que está esperando a ver qué pasa. Nosotros no, nosotros creemos en fe. Nosotros sabemos que vamos a salir en victoria. Sabemos que Dios está con nosotros y sabemos que Dios nos va a cubrir y nos va a proteger. Por eso la confesión de su boca reflejaba ese arraigo tan terrible a la realidad de muerte que había en el pueblo. La había visitado, porque esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede cuando le damos oportunidad al diablo. La Biblia dice, no le deis lugar al diablo. Ella le había dado lugar al diablo por falta de conocimiento, muy probablemente, pero la Biblia dice en Oseas 4:6, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Porque la gente piensa, porque yo no sé, pero ahí tenemos la Biblia donde vamos a obtener todo el conocimiento. Y esta mujer le había abierto la puerta a un espíritu de muerte. Cada vez que alguien diga, tengo ganas de morirme, cada vez que alguien dice, ay, mejor estuviera muerto, cada vez que alguien dice, ay, mejor no hubiera nacido, le estás dando oportunidad al espíritu de muerte que llegue a tu vida y comiences a tener pensamientos de muerte, pensamientos de oscuridad,
oscuridad, pensamientos de desesperación. Aquí estaba esta mujer que tenía un hijo y su hijo joven era un niño. ¿Sabes una cosa? Ya él también estaba contaminado con ese espíritu, porque ella le había dicho, vamos a comer, mijito, y después de esto nos echamos a morir, porque aquí no hay nada que hacer. Pero hermano, nosotros no, nosotros somos diferentes, nosotros creemos en un Dios, nosotros creemos en fe, vamos a hablarle fe a nuestra familia, vamos a hablarle fe, por supuesto, a nuestros hijos, pero ella no veía nada más que lo malo. No conoce que hay un Dios sobrenatural que puede cambiar el rumbo de las cosas. Nosotros sí lo conocemos y lo va a hacer. Y no deja esperanza de que todo nos deja a nosotros, los que creemos, nos deja esperanza de que todo va a pasar. ¿Sabes una cosa? Este COVID va a pasar, esta crisis va a pasar. Lo único que no va a pasar es la palabra de Dios y la fidelidad de Dios. Eso permanece por siempre. Así que podemos estar confiados. ¿Y qué sucede entonces? Viene una palabra de rompimiento. Estas palabras son las que me gustan a mí, porque esas palabras que provienen de Dios producen un rompimiento, rompen con toda la obra del enemigo. ¿Por qué? Porque hay que una palabra de rompimiento es la que hay que recibir con el espíritu, no con las emociones de la carne. Ella estaba actuando con las emociones de la carne, pero cuando recibimos una palabra con el espíritu, las cosas cambian. En el versículo 13 al 14 se vuelve profeta y le dice, no temas, vuelve a tu casa y haz lo que pensabas hacer, o sea, el pan. Ya él sabía que ella le había mentido, que no tenía nada. Ya él sabía qué era lo que había en el corazón, porque, ¿sabes una cosa? No podemos esconderle nada a Dios. Vuelve a tu casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel. Toma esta palabra. No se agotará la harina de la tinaja, no se acabará el aceite del jarro, hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. No se va a acabar tu provisión, no se va a acabar tu fuente, no se va a acabar tu comida, no se va a acabar tu salud, no se va a acabar tu matrimonio, no se va a acabar tu relación con tus hijos, no se va a acabar tu trabajo, no te vas a quedar sin nada. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho una promesa, no nos va a faltar nada, no se agotará, repita conmigo, no se va a agotar. No se va a agotar lo que necesitamos y lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Pero para una mentalidad de esclava, como era esta mujer, seca totalmente por la falta de agua, o sea, por la palabra de Dios, si no leemos la palabra de Dios, ¿sabes una cosa? Nos secamos. Necesitamos la palabra de Dios que nos refresque, que nos haga fértiles. Pero si no bebemos agua, ¿sabes? Nos secamos. Y si no leemos la palabra de Dios, nos secamos. Ella no entendía esto. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Pero por qué usted viene y me dice que Dios dice que no me va a faltar nada? Si yo veo que en el frasco casi no hay aceite y veo que en la tinaja hay un poquito de harina. Pero ¿y de dónde? Yo me imagino todas esas preguntas. Tal vez te lo estás preguntando en este momento. Tal vez estás diciendo, pero Pastor Javier, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Usted no sabe la situación tan difícil. Tal vez es cierto, yo no la conozco a fondo, pero sí conozco una cosa. Conozco que si tenemos fe, Dios va a derramar su bendición sobre tu vida, porque Dios es un Dios de bendición y si le creemos, Él va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Por eso, esta mujer había enviudado, pensaba que estaba sola, o sea, el contexto la tenía abrumada, pensaba que estaba sola, pero Dios le mostró que estaba con ella y Dios te va a mostrar que está contigo. Vas a ver, su contexto le había marcado para la ruina siempre y lamentablemente así hay gente. Le ha pasado algo malo, ha perdido algo, perdió su trabajo y piensan que así van a quedar toda la vida. No, hermanos, esto es pasajero, esto va a pasar al igual que el COVID va a pasar. En el nombre de Jesús lo profetizo sobre tu vida. Tu mala circunstancia va a pasar, tu mala situación va a pasar y te vas a levantar con el poder del Espíritu de Dios y vas a ver cosas grandes, porque hoy esta palabra va a traer un rompimiento sobre tu contexto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces, esta mujer, ¿qué fue lo que pasó? Le cambió su mentalidad de esclava a una mentalidad de hija, y esa es la palabra de rompimiento. En el versículo 15 dice, ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, o sea, el hombre de Dios. Ya su mentalidad había cambiado. Primero había jurado por Dios, por el Dios de él, había creído en los Baales, se quería morir porque el espíritu de muerte le ha dicho que iba a morir, pero ahora el hombre de Dios le dice, ve y hazlo. Y entonces ella hizo lo que le había dicho el hombre de Dios, o sea, Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Aquí vemos ya la sobrenaturalidad de Dios. Esa palabra que el profeta soltó
Ella la interiorizó y ahora ella vivía en un milagro todos los días. Así vas a comenzar a vivir a partir de ahora. Un milagro todos los días. Un milagro en cada instante. No te va a faltar nada. Nada va a escasear sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y así comenzó ella. Yo imagino que todas las mañanas cuando llegaba a hacer el desayuno dice, wow, hay arroz, hay frijoles, hay queso, hay chorizo, hay de todo para hacer el desayuno, pero ayer no había nada. Dios le había traído la provisión. Y así sucedió que había comida para ella, para su hijo y para el profeta. Y aún le sobraba. Yo imagino que hasta comenzaron a ganar unos kilitos. Esa es la versión Acuña. Pero hermanos, cuando comenzamos a ver por medio de la fe, ¿sabes una cosa? Las cosas cambian. Cuando hablamos en fe, las cosas cambian. La atmósfera espiritual se convierte en otra cosa cuando comienzas a hablar en fe. Por eso el pueblo de Israel todos los días se dio cuenta de un milagro extraordinario. El pueblo de Dios lo vivía en medio del desierto, caía comida del cielo, el maná caía del cielo, porque Dios había prometido estar con ellos y ahora todos los días se levantaban y ahí estaba el cornflakes, ahí con miel de abeja y con la leche que necesitaban, con todo, caía comida del cielo, golpeaban la roca y salían millones de litros de agua fresca, agua pura, querían comer carne y llegaban y caían las codornices. Hermanos, Dios es un Dios de provisión, creámosle a Dios y nada va a escasear en tu vida. ¿Sabes? Un milagro de provisión. O sea, reconectaron el agua estuvo cortada por falta de pago. ¿Por qué falta de pago, pastor? Porque ellos no habían dejado de creer en Dios, se habían apartado de su provisión y ya no tenían cómo hacerlo, habían cortado la provisión de agua, pero reconectaron el agua. Elías, el profeta de Dios, oró y volvió a llover. Eso es lo que hace un hombre de Dios, suelta una palabra y las cosas comienzan a cambiar. Yo hoy estoy soltando una palabra en tu vida y para tu vida, y las cosas van a comenzar a cambiar. Ay, pastor Javier, pero estás hablando de un profeta, estás hablando del profeta Elías, estás hablando del profeta del fuego, estás hablando del representante del Espíritu Santo en la tierra, estás hablando de esto. Hermanos, vea lo que dice la palabra de Dios. Santiago 5:17 dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor, aquí está la diferencia, para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Era un hombre como tú, un hombre como yo, solo que oraba con fervor, con fe, con pasión, con perseverancia, importunando al cielo, golpeando la puerta del cielo, que llueva, que llueva, que llueva. Eso es lo que muchas veces nos hace falta, importunar al cielo, tocar esa puerta hasta que se abra. En el nombre de Jesús. Nos enseña la importancia de la perseverancia y de la fe activada por la palabra de Dios. En Primera de Reyes 18:41 dice, Elías le dijo al rey Acab. El rey Acab era un rey maligno. Imagínense que la esposa de Acab era nada más y nada menos que Jezabel. O sea, era el dúo diabólico. Acab y Jezabel, nada más y nada menos. Sin embargo, él era el rey. Entonces aquí viene Elías para mostrarle a Acab lo poderoso de nuestro Dios. Él le dice, ¿sabe una cosa? Vaya, coma y beba, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. ¡Wow! Eso es lo que vas a comenzar a oír a partir de este momento. Vas a comenzar a escuchar la lluvia que viene para tu vida. Vas a comenzar a escuchar ese torrentoso aguacero sobre tu vida. Aquí el profeta fue y le dijo esto al rey, y ¿sabes una cosa? No había llovido. El cielo estaba azul, azul, azul y un sol radiante, 42 grados de temperatura, me imagino. Y ahí estaban. Todavía seguía seco, todavía polvo, todavía hay COVID, todavía la atmósfera espiritual está turbulenta. Las cosas están iguales, supuestamente, pero espiritualmente están cambiando. Él soltó una palabra. Estoy escuchando un aguacero. Vamos, suelta esa palabra. Estoy escuchando un aguacero sobre mi vida. Estoy escuchando que va a llover. O sea, ¿cómo escucha uno que va a llover? Porque es algo que lo hacemos a través de la fe. Él no dice, se escucha un aguacero que está cayendo, no. Se oye el ruido que viene un torrentoso aguacero. Y así tenemos que hablar, tenemos que profetizar.
Una profecía de poder había salido de su boca. No era como la profecía de la mujer: voy a comer y me voy a morir. No, el profeta dijo: vamos a cambiar las cosas. Aquí va a comenzar a llover. Y yo profetizo sobre tu vida: va a comenzar a llover en el nombre de Jesús. Elías vino y subió a la cumbre del monte. Hay un lugar para morir, pero hay otro lugar para traer vida. Abajo, en las planicies, en la sequedad es para morir, pero en las alturas es para traer vida. Y él fue al monte y subió al monte más alto, y ahí comenzó a clamar. Le dijo a su criado: ve y mira hacia el mar. Le ordenó a su criado: vaya, suba y vaya, ve hacia el mar a ver qué pasa. Fue y miró y nada, dijo amigo, nada, no pasó nada. 7 veces se lo ordenó. Hasta la sexta, absolutamente nada. Yo imagino a la empresa diciendo: ay, ahora sí el profeta se volvió loco, qué tirada. Vamos a tener que darle algo porque de seguro está con insolación. Vamos a tener que traerle una limonada con hielito ahí para ver si acaso, porque se volvió loco. 7 veces me ha mandado, ya estoy cansado, yo también tengo sed. Pero, a la 7ª vez se vuelve el empleado, el siervo, y le dice: desde el mar veo una pequeña nube como la palma de mi mano. Soltó una palabra, oró fervientemente y las cosas comenzaron a cambiar. Ahora no vino de una vez una tormenta, vio una pequeña mano. Una nube del tamaño de una pequeña mano. Y ahí estaba la respuesta de Dios. Tal vez estás pensando que viene un camión lleno de provisión. Nunca minimices las cosas pequeñas que comienzas a ver. Este siervo vio una pequeña mano, pero el profeta sabía que ya se había reconectado el agua y que venía una provisión abundante. Viene una provisión abundante. Tal vez estás viendo una mano pequeña, tal vez estás viendo una nube pequeñita, una provisión pequeñita, un pequeñito trabajo. Estás trabajando 2 horas, 3 horas, tal vez estás trabajando aquí con esto, algo que no sabías, pero ese es el principio de un aguacero torrentoso en el nombre de Jesús. Así que viene un tiempo de bendición para tu vida. Sigue creyéndole a Dios, no va a faltarte nada, no te va a escasear nada, y va a comenzar la lluvia a caer sobre tu vida en el nombre de Jesús. Yo quisiera también en este momento hablarle a las personas que están viendo este video por algún medio, cayó en tus manos de alguna forma, y me dices: Pastor Javier, pero ¿y cómo hago? ¿Cómo hago yo para creerle al profeta y no ser como esa mujer que no sé ni en quién creer? ¿Sabes una cosa? Nuestro Señor Jesucristo es el que nos ha dado el agua de vida. Eso, ¿cómo se hace, pastor? A través de una oración muy pequeña, pero muy poderosa, que va a cambiar el rumbo de tu vida. Si nunca antes has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, dame la oportunidad en este momento. Solamente tienes que repetir conmigo: Señor Jesús, hoy te entrego mi vida, Señor. Te pido que me laves con tu sangre poderosa de todo pecado y de toda maldad. Hoy creo, Señor, que tú moriste por mí para pagar por mis pecados, que resucitaste el 3er día y estás sentado a la derecha del Padre. Escribe mi nombre, Señor Jesús, en el libro de la vida. Amén, amén y amén. Bienvenido al reino de Dios. Igualmente todos ustedes, hermanos, que están viendo esta transmisión, yo les pido que en este momento levanten sus manos, porque una gran lluvia se oye y va a caer sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y que viene una gran lluvia. Haz llover sobre nuestra nación, Señor. Comienza a creer. Rompe los cielos. Comienza a creer que va a comenzar a llover sobre tu vida. Haz llover. Haz llover. Viene una lluvia para tu vida. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover. Vamos, decláralo. Haz llover. Viene una gran lluvia para mi vida. Rompe las fuentes. Toda sequedad se va ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que la sequedad ha traído sobre tu vida en este momento va a recibir la lluvia del cielo. Levanta tus manos y adora al Señor y comienza a declararlo. Comienza a declararlo. Escucha un torrentoso aguacero que viene. Se rompen hoy las fuentes del cielo sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y viene una gran lluvia. Viene una gran lluvia que va a mojar toda tu vida, toda sequedad que hay en tu vida. Hoy en el nombre de Jesús recibe esa lluvia fresca y vas a comenzar a reverdecer nuevamente. Vas a comenzar a sentirte vivo nuevamente. Vas a comenzar a ver tus cosechas abundantes.
Vas a comenzar a ver tu alacena llena. Vas a ver tus cuentas bancarias llenas en el nombre de Jesús. Vas a ver cosas grandes de parte de Dios. Rompe el cielo, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, haz llover, Señor, haz llover, Señor, haz llover, Señor. Vamos, fervientemente, como dice el profeta. Dice que puso su cabeza entre sus piernas y oraba fervientemente. Vamos, hazlo fervientemente en este momento, Señor. Manda tu lluvia de bendición a mi vida. Manda tu lluvia de bendición a mi familia. Manda tu lluvia de bendición a mis finanzas. Manda tu lluvia de bendición a mi sanidad. Manda tu lluvia de bendición, Señor. Manda tu lluvia, Señor. Manda tu lluvia en este momento, Señor, en el nombre de Jesús. La provisión que mis hermanos necesitan, Señor. Haz llover esas fuentes de empleo, Señor. Haz llover esa creatividad, Señor. Haz llover, Señor, el querer como el hacer, Señor. Que llueva, Señor, que llueva sobre cada hogar ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay muchos que ya están oliendo literalmente la tierra mojada cuando le cae la primera lluvia. Comienza a levantarse pequeño poquito de polvo mientras la lluvia lo va apaciguando. Ese tiempo de sequedad ya pasó en el nombre de Jesús. Ese tiempo de sequedad espiritual ya pasó. Ese tiempo de temor, ese tiempo de angustia, hoy se va porque la lluvia del cielo está cayendo sobre tu vida en el nombre de Jesús. Alégrense las muchas cosas, nube y oscuridad alrededor de él. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Que tu lluvia caiga sobre cada hogar. En el nombre de Jesús. Hermano, hermana, vas a disfrutar de esta lluvia. Va a venir abundancia y nada va a escasear en tu vida. Que Dios te bendiga mucho.